Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos que ver dos clases, una que puede ser más principalmente para cátedra 2 y la otra que es para todos por igual. La primera parte es deshidratación. Bien, es una parte muy importante, tiene mucho correcto clínico. Está bueno, la verdad que está bueno. Se toma bastante para la primera parcial de cátedra 2. Cátedra 1 por ahí no lo ve como deshidratación, pero sí les pueden tomar casos clínicos o les pueden tomar preguntas, mejor dicho, que puedan llegar a tener relacionados a estos temas. Así que, si bien es una clase que será exclusivo, o mejor dicho, que se pone en el programa de cátedra 2, es una clase que sirve para ambas cátedras y está muy buena. Bueno, y después vamos a ver una introducción al desequilibrio ácido-base. Digo introducción porque unos temas de esta clase vamos a volver a ver la clase que viene y entonces más que nada pues es como una introducción, es como si fuese una primera parte. ¿Bien? Bueno, arrancamos con deshidratación. Entonces, primero que nada tenemos que empezar hablando acerca de cómo está distribuido el agua corporal. Bien, el agua corporal básicamente sabemos que siempre va a depender si es el agua la distribución en un hombre o en una mujer o incluso en un lactante. Ahora, los compartimentos siempre van a ser los mismos. Agua total, líquido intracelular, también llamado LIC, líquido extracelular, líquido intersticial y plasma. Bien, ahora, el porcentaje de agua total va a variar, eso es lo que más probablemente vaya a variar en cuanto a si es hombre, mujer o lactante. En el caso del hombre, el agua corporal total es de un 60%, en el caso de la mujer es del 55% y en el caso de un lactante es del 77%. Estos porcentajes les aconsejo que se los aprendan porque pueden ser preguntas de choice. Ahora, el único compartimento que va a variar mucho y que necesito que... No es que va a variar mucho, sino que yo les recomiendo que se sepan es estos tres porcentajes, pero después solo sépanse entre hombre y mujer las diferencias. Diferencias o similitudes. Por ejemplo, en el líquido intracelular, que es el único valor donde varía, tenemos que en el hombre hay una disposición del 45% y en la mujer del 40%. Y fíjense que el resto es todo lo mismo. 15 y 15, 10 y 10, 5 y 5. Bien, entonces, repito, sépanse los distintos porcentajes de agua total, tanto para el hombre, para la mujer como para el lactante. Pero solamente sépanse el resto de los valores de hombre y mujer. Bien, es lo único que les pueden llegar a preguntar. Bueno. Ahora, entonces básicamente a modo esquemático podemos decir que el 60% de agua corporal, hablamos de un hombre, el 60% de agua corporal está distribuido un 45% en un líquido intracelular, un 10% en el intersticio o líquido intersticial y un 5% del plasma. Es fundamental que se entienda este dibujo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver un ejemplo acerca de cómo va variando osmolaridades. Bien, recuerdan que en la clase pasada íbamos a hablar un poquito de qué era la osmolaridad, bismolaridad, etc. Y básicamente vamos a empezar a hablar un poco acerca de esto, ¿sí? Entonces está bueno que lo tenga un poco gráfico porque, a ver, hoy vamos a hablar de un ejemplo de qué pasaría si aumenta o disminuye la osmolaridad en uno de estos compartimentos, cómo se va a ver afectado eso. ¿Bien? Bueno, entonces, primero vamos a definir solución fisiológica, que ya lo hemos definido, ya lo hemos visto. Bien, pero vamos a repasarlo un poquito. Solución fisiológica, obviamente en medicina se utiliza para hidratar pacientes, chicos. Solución fisiológica únicamente lo usamos para hidratar pacientes. Es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintos tipos de sueros. Por ejemplo, ahora vamos a ver otro suero en la próxima diapositiva, que es un suero dextrosado. Pero es muy importante que se entienda que la solución fisiológica se usa únicamente para hidratar. O sea, ¿a qué voy con esto? Si yo a un paciente, por ejemplo, lo tengo que hidratar y nutrir, no le voy a dar solo solución fisiológica. ¿Se entiende? Le voy a tener que dar otra cosa, que es lo que vamos a ver. Como sabemos, la solución fisiológica aporta 9 gramos de cloruro de sodio por litro de solución, fundamental esto, lo que implica un aporte de 154 miliequivalentes litros de sodio y 154 miliequivalentes litros de cloro. Es fundamental estos valores porque aunque no los crean, tanto en parciales como en finales, lo preguntan ese valor, así que denle mucha bolilla. Bueno, después el hecho de que viene envasado en sachet de 500 mililitros, eso es un dato aleatorio, no tiene que saberlo, ¿sí? Acá les puse un dibujito y un dibujo y una representación de lo que es un sachet, ¿sí? De 500 mililitros, famoso suero. Y por otro lado tenemos el suero dextrosado. El suero dextrosado, que acá es donde cambia. ¿Por qué? Si se llama suero dextrosado, quiere decir que la función de hidratar es la misma, pero además aporta calorías. Y ahí está la clave. Volvemos a lo mismo. Si yo a un paciente lo tengo que hidratar, no le voy a dar suero dextrosado.
Le voy a dar solución fisiológica, porque lo único que quiero es hidratarlo, nada más. Ahora, si yo lo quiero hidratar y nutrir, en ese caso, yo le voy a dar suero dextrosado. ¿Por qué? Porque se dice que el suero dextrosado al 5% aportan 200 calorías por litro de solución. Es decir, que este suero, más allá de hidratarme, me está aportando calorías, que es lo que yo necesito para nutrirme, por decirlo de una manera. Bien, es fundamental que entiendan la diferencia entre suero fisiológico y solución dextrosada o suero dextrosado, que es lo mismo. Es muy importante entender esa diferencia. ¿Por qué? Porque hay una típica pregunta que aparece en los parciales y esa pregunta es: para hidratar a un paciente utilizamos, y les va a aparecer solución fisiológica y suero dextrosado. Y capaz en otro tema aparezca: para nutrir a un paciente que presente una deshidratación, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en fin, sí, siempre tengan en claro bien esa diferencia y tengan en claro este número, que aporta 200 calorías por litro de solución. Eso no se lo olviden para los exámenes. Bueno, después tenemos un ionograma. ¿Qué es un ionograma? Básicamente es una representación gráfica. Bien, es una representación gráfica de la concentración de los diferentes iones que tenemos en el organismo. Ionograma, ¿bien? Ahora, nosotros lo que más que nada vamos a representar son aquellos iones que están presentes en el espacio intracelular y en el espacio extracelular. En el espacio extracelular, como bien todos sabemos, en el espacio extracelular, el ion que más predomina es el sodio. Bien, el segundo que más predomina es el cloro, el tercero el bicarbonato y después vienen otros. La clase que viene vamos a hablar un poquito más acerca de este bicarbonato, vamos a entrar un poco más en detalle con respecto a su función en el espacio extracelular y vamos a ver que es muy importante. Bueno, en el caso del intracelular tenemos que obviamente el mayor de importancia es el potasio. Después tenemos los fosfatos, el magnesio y otros. A ver, ¿qué es lo que me interesa del ionograma? Y por esto voy a poner esta diapositiva. Lo que me interesa del ionograma es obviamente que sepan cuál es el ion plasmático principal en el compartimento intra y extracelular, por lo menos los dos principales en cada lado. Y no pretendo que se sepan todo esto. La verdad, no lo pretendo. Lo que sí les aconsejo, no se preguntó todavía en los choice. No se ha preguntado ni en las autoevaluaciones, no se ha preguntado en los parciales, pero siempre es una posible pregunta. Entonces, es preferible tenerlo sabido antes que después la agarren por sorpresa. ¿A qué me refiero? De estos valores no tienen que saberse todos, pero yo les aconsejo que se sepan la concentración normal de sodio y la concentración normal de potasio, que obviamente para fisio sí lo van a tener que saber, así que ya de paso lo van practicando. Yo les aconsejo que se sepan esas dos. ¿Por qué? Porque son los iones principales en cada compartimento. Bien, es mi consejo. Lo mismo con el ionograma urinario. Mi consejo de ionograma urinario es que se sepan más que nada las concentraciones de sodio y de potasio. Bien, bueno, ahora vamos a empezar así con desequilibrios del volumen de líquido circulante. Ojo que todavía no arrancamos con deshidratación, ¿eh? Ojo, esto es como una introducción. Ahora vamos a ver desequilibrios, no deshidratación, que no es lo mismo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, vamos a ver qué es la hipovolemia. Si uno tuviese que definir la hipovolemia, básicamente diríamos la disminución del total de sangre que tenemos. A ver, volemia, ¿sí? Para los que están haciendo oficio de sangre, volemia es la cantidad total de sangre que tenemos en el organismo, ¿no? Una hipovolemia es ese valor disminuido, hipo. Bien, ahora, ¿qué es lo que me puede causar una hipovolemia? Y a ver, si a mí me preguntan rápido, una de las primeras causas que se me viene a la cabeza es una hemorragia. Bien, después cuando estén en el hospital van a aprender distintos tipos de hemorragia, pero al fin y al cabo una hemorragia es una pérdida de sangre del organismo. Bien, acuérdense que el organismo es como un circuito cerrado. ¿Sí? Es como un circuito que está todo conectado, pero está todo cerrado. No entra nada ni sale nada de ese circuito sanguíneo. ¿Se entiende? Entonces, toda la sangre que va a circular siempre va a ser la misma. Que esté distribuida de diferentes formas, eso puede ser otra historia. Pero siempre va a ser la misma cantidad. ¿Se entiende? Entonces, si yo pienso en una hemorragia, pienso que en algún punto de ese circuito se rompió y estoy perdiendo sangre. Eso se llama hemorragia. Bien, ahora, otra causa puede ser los diuréticos, para los que no saben, que no tienen por qué saber que es un diurético, pero si alguno lo sabe mejor. Para aquellos que no saben, los diuréticos básicamente son unos fármacos, una medicación puede ser, que se utiliza con muchos fines
fisiológicos que los van a aprender en fármaco y en fisio también, pero básicamente lo que hace es estimula la diuresis. Ahora, van a ver que es mucho más complejo que eso, que no es solamente que los diuréticos me estimulan las ganas de orinar, no es solamente eso, van a ver que es un poco más complejo, hay distintos tipos, etc. Pero obviamente que los diuréticos pueden generar hipovolemia. Vómitos copiosos, diarreas profusas y fístulas. Fístulas no se lo acuerdan porque no se pregunta nunca. De todas estas, en un choice, las que más suelen entrar son estas primeras dos. Hemorragias y diuréticos. Son las que más suelen preguntar. Ahora, obviamente que también la hipovolemia se puede dar por cambios a nivel de los presorreceptores, liberación de catecolaminas, unidad capilar o arteriola aferente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, vamos a tener este esquema acá. A ver, este esquema lo podemos arrancar de 3 distintos puntos. Vamos a arrancarlo primero desde este lado. En este escenario nosotros tenemos que hay un aumento del 2% de la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, a ver, pensemos. En el líquido extracelular hay un aumento del 2% de la osmolaridad. Entonces, los osmoreceptores, que van a estar ubicados en el sistema nervioso central, para los que no saben, osmoreceptores son unos receptores que justamente están en el sistema nervioso central y miden la osmolaridad. Recuerden que la osmolaridad siempre tiene que tener un valor estrecho, o sea, siempre tiene que estar dentro de un rango o tener un valor específico. Si ese valor se aumenta o se disminuye, los osmoreceptores son los que van a censar ese cambio. Bien, entonces, hay un aumento de la osmolaridad. ¿Quién va a censar ese aumento? Los osmoreceptores. Estos osmoreceptores, ¿qué van a hacer? Y bueno, si está aumentada la osmolaridad, lo que voy a hacer es voy a tratar de producir hormona antidiurética, o también llamada ADH. A ver, chicos, yo recién les dije, diurético era estimular la orina. Hormona antidiurética, ¿qué les parece que va a hacer? Y sí, el efecto opuesto, ¿no? Va a impedir que una persona orine. Entonces, liberación de ADH y generamos la antidiuresis. Esta antidiuresis lo que hace es retiene agua. ¿Se entiende? Ahora, esto lo dejamos por ahí. Eso es un escenario. Vamos con el otro escenario. El otro escenario es descenso del 10% de la volemia. Es decir, una persona presenta un descenso del 10% de la volemia. ¿Sí? Un caso totalmente distinto al de acá. Totalmente diferente. En este caso, quienes van a medir la volemia, quienes van a medir esto, son los varoreceptores. Estos varoreceptores lo que van a hacer es van a estimular la salida de angiotensina 2 y esta angiotensina 2 estimula la sed. Justamente, a ver, si yo estoy con una hipovolemia, lo que voy a tratar de hacer es recuperar de alguna manera esa volemia que se me está cayendo. Entonces, lo que voy a tratar es voy a tratar de estimular la sed. Con esto estimulo la ingesta de agua. El último escenario es ¿qué pasaría si hay un aumento tanto del volumen circulante y de la osmolaridad? O sea, en este escenario solo aumentaba la osmolaridad. En este escenario solo disminuía, entre comillas, el volumen circulante. ¿Qué pasa si aumentan los dos? Bueno, si aumentan los dos, estoy frente a un escenario donde tengo muchísimo, entre comillas, líquido y muchísima osmolaridad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer dos cosas. Bueno, en realidad voy a hacer una sola cosa que tiene dos efectos. Voy a sintetizar péptido natriurético atrial. PNA, péptido natriurético atrial, o también llamado factor natriurético atrial, es lo mismo. Se va a secretar este péptido natriurético atrial, lo que va a hacer es dos efectos básicamente. Por un lado, me va a inhibir a la angiotensina 2, ya que si tengo un aumento del volumen circulante, no quiero seguir tomando, no quiero seguir tratando de aumentar esa volemia. Y por otro lado, lo que va a hacer es va a inhibir la liberación de ADH, o sea, va a inhibir la liberación de la hormona antidiurética. ¿Qué hago con eso? Con eso estimulo que no está ingiriendo líquido, justamente para no aumentar ese exceso de líquido que yo tengo, y por otro lado, al impedir la liberación de la antidiurética, lo que yo estoy favoreciendo es la diuresis. Entonces, de esa manera, me aseguro de eliminar el exceso de volumen circulante y junto con ese exceso, eliminar la osmolaridad. Bien, esto, chicos, no se los van a preguntar como una pregunta choice muy directa, pero sí les van a preguntar por ahí casos para que vayan razonando. Por ejemplo, ante un aumento de la osmolaridad, ¿se va a liberar ADH para favorecer la antidiuresis? ¿Se liberará angiotensina para favorecer la sed? ¿Se liberará péptido natriurético atrial? ¿O ninguna es correcta? ¿Se entiende cómo se los pueden llegar a tomar? O sea, va a ser todo más como para razonar. ¿Bien?
Hablamos algo de unidad capilar. ¿Qué es la unidad capilar? Bueno, a ver, nosotros si tuviésemos que definir esquemáticamente cómo se forma un capilar, tenemos que hacer este dibujo. Miren que nosotros tenemos arterias grandes, arterias medianas y arterias chicas. Bueno, nosotros tenemos acá una arteriola, bien, y de este lado tenemos una vénula. Cuando la arteriola se hace más pequeña se llama metaarteriola. Bien, eso es fundamental. Ahora, la conexión entre una vénula y una metaarteriola se llama capilar. Bien, es decir, cuando se hace mucho más chiquito. Ahora, es muy importante esto. Nosotros no tenemos un solo capilar. Tenemos muchos capilares que se conectan con, por ahí, algunas metaarteriolas, que se conectan con algunas arteriolas y estas arteriolas confluyen para formar las famosas arterias. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, es como que de algo chiquito, todo eso chiquito se junta en algo mediano, esos medianos se juntan por formar algo grande y eso grande se junta por formar algo mucho más grande. ¿Se entienden cómo va? Entonces, ¿por qué es tan importante esta unidad capilar? Y a ver, ustedes pónganse a pensar una cosa, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más gráfico, un poco más exagerado. Nosotros tenemos la aorta. Todos saben por anato que la aorta es un tremendo vaso sanguíneo, es la principal arteria, enorme, tiene un diámetro grande. Todos sabemos que si a la aorta yo la corto, pierdo sangre, pero pierdo, no sé, toda la sangre que tengo la pierdo en 2 segundos. Todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿es lo mismo cortar a la aorta por la mitad que si yo, por ejemplo, todos los sinusoides hepáticos que son capilares, si yo corto todos los sinusoides hepáticos, ¿es lo mismo? Y, a ver, anatómicamente claramente que no. ¿Por qué no? Porque uno estoy cortando muchos sinusoides, paréntesis, capilares, y el otro estoy cortando un vaso sanguíneo muy importante. O sea, anatómicamente no, pero funcionalmente el efecto es el mismo. Y sí, la verdad que sí. Porque, a ver, ¿qué diferencia hay entre cortar, por ejemplo, ¿no? Entre cortar la arteria, que es un tremendo cacho de vaso, a cortar todos, repito, todos los capilares hepáticos. O sea, no hay tanta diferencia funcionalmente, chicos, Repito, funcionalmente para el tema que estamos viendo. Entonces, por eso es tan importante la unidad capilar. La unidad capilar es esto, es la unidad de capilares que tengo en un tejido, por ejemplo. Si esa unidad capilar, no solo un capilar, la unidad capilar entera se afecta o, por ejemplo, se rompe, entre comillas, voy a perder sangre, pero a lo pavo por ese lado. ¿Se entiende? Por eso es tan importante la unidad capilar. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la hipovolemia entonces? Lo que va a pasar, justamente, va a haber una reducción del retorno venoso. Volvemos a lo mismo. Si corto la aorta o corto una unidad capilar, por ejemplo, la sangre va a ir siempre para un lado, pero se escapa. Va siempre para un lado, pero se escapa. Entonces nunca vuelve a completar el circuito. Disminuye el retorno venoso. Hay una disminución del gasto cardíaco, justamente. Hay una caída de la volemia, una taquicardia puede ser. Vasoconstricción, vasodilatación, hipoxia, acidosis y lesión capilar. Todo esto no creo igual se lo vayan a preguntar. Yo se los pongo nada más para que lo tengan en la cabeza, pero no creo que se los vayan a preguntar. Bueno, ¿qué pasa? Ahora sí vamos a empezar a meternos un poquito en el terreno ya de la deshidratación. Pero antes de ver deshidratación, vamos a ver el opuesto, que no suele ser muy frecuente. Repito, a ver, no suele ser muy frecuente, pero a veces pasa. Es el caso de sobrehidratación. A ver, si yo por ejemplo, a alguno de ustedes les pregunto, chicos, ¿alguna vez, por ejemplo, chicos, conocen lo que es la deshidratación? Y todo, estoy casi 99,9% seguro que me van a decir, sí, Dani, conozco lo que es la deshidratación. Ahora, si yo les pregunto qué es la sobrehidratación, probablemente se imaginen, pero que conozcan algún paciente o que conozcan algún caso de sobrehidratación, capaz son muy poquitos los que hayan conocido alguno. Entonces, sobrehidratación no es algo tan frecuente, pero es algo que puede llegar a pasar más de lo que ustedes se imaginan. Entonces, la principal causa y la más frecuente de un caso de sobrehidratación es cuando, por un diagnóstico erróneo, le damos más volumen del que necesita. A ver, vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo a una persona que necesito nutrirlo, por ejemplo, ¿no? Lo tengo que nutrir. Le tengo que dar, es un paciente que está internado, le tengo que dar calorías y agua. Vamos a ponerlo así bien a lo criollo, digamos. Bueno, yo tengo que dar calorías y líquido. ¿Qué le voy a dar? Un suero dextrosado. Pero supongamos que, no sé,
el doctor o la doctora leyó mal la historia clínica o por ahí con tanto trabajo, uno a veces muy cansado se equivocó, ¿qué puede pasar? ¿Qué vamos a hacer entonces? Sí, bueno, sin querer nos confundimos y leímos que este paciente internado solo teníamos que hidratarlo porque tenía una deshidratación. Por ejemplo, chicos, Bueno, entonces, ¿qué hago? ¡Pum! Le enchufo 5 sachets seguidos de solución fisiológica. Por ejemplo, ¿no? Claro, el muchacho necesitaba hidratarse, este paciente necesitaba hidratarse, pero no solo hidratarse, necesitaba nutrirse e hidratarse. Y tampoco que necesitaba tanta hidratación. Entonces, cuando vamos por el segundo o tercer sachet de solución fisiológica, vamos a ver que esta persona va a estar hinchado, va a estar probablemente con la temperatura de la piel un poco más caliente, va a sentirse molesto, ¿se entiende? Entonces, normalmente la causa más frecuente de una sobrehidratación es un mal diagnóstico. Suele ser un mal diagnóstico. Ahora, en términos de osmolaridad va a ser isotónica, cuando la osmolaridad de la solución sea semejante a la plasmática. ¿A qué voy con esto? Voy a lo siguiente. Supongamos que yo a un paciente, vamos al mismo ejemplo. Este paciente que solo necesitaba darle suero dextrosado, le doy suero fisiológico. A ver, suero fisiológico y la osmolaridad del paciente, la osmolaridad de la sangre del paciente es la misma. Justamente por eso el suero fisiológico se utiliza para hidratar. ¿Se entiende? Entonces, si yo a este paciente le paso, como dije recién, 5 sachets de solución fisiológica, la osmolaridad no va a cambiar. ¿Está bien? Pero no va a cambiar porque yo le estoy aportando un líquido que tiene la misma osmolaridad que el paciente, que la sangre del paciente, entonces le estoy aportando líquido nada más, agua le estoy aportando nada más. ¿Se entiende? Bueno, los signos generales, edema palpebral, ¿sí? Los ojos van a estar recontra hinchados, básicamente no va a poder abrir el ojo, pero porque los párpados están muy hinchados. Aumento proporcional del peso, obviamente que eso tiene que ver con el edema. En las primeras 6 horas de hidratación. Bueno, síntomas, sobrehidratación crónica, predominan los síntomas de hipervolemia con insuficiencia cardíaca aguda. Eso no tienen que saber. Bueno, y ahora sí, deshidratación. Si tuviésemos que definir qué es la deshidratación, la deshidratación es el síndrome caracterizado por el déficit combinado y en proporciones variables de agua, lean esto, I/O electrolitos. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Bueno, a ver, es fundamental por el hecho de que acá no dice agua y electrolitos y tampoco dice agua o electrolitos. Puede ser agua y electrolitos, puede ser una, la otra o ambas. Entonces es fundamental eso, porque a veces uno piensa en deshidratación como que únicamente la pérdida de agua, ¿no? Uno dice, este chico está deshidratado, esta chica está deshidratada. Bueno, dale líquido. ¿Y qué sabes si solamente necesita líquido o si necesita líquido y electrolitos? No sabemos, ¿se entiende? Porque uno, vuelvo a repetir, siempre espera decir deshidratación como que hay que darle agua. Pero no sabemos si necesita agua. Capaz necesita solo electrolitos, capaz necesita solo agua, capaz necesita de ambas. Bueno, basándose en eso, tenemos 3 formas de clasificar a las deshidrataciones. Tenemos las deshidrataciones llamadas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Ahora ojo con esto. Basándonos en qué llamamos a una deshidratación hipotónica, isotónica o hipertónica. Según se pierda mayor cantidad de agua o de iones. Entonces, si una persona está perdiendo una gran cantidad de iones, bueno, en ese caso es una deshidratación hipotónica. O sea, a este paciente, chicos, piénsenlo, a este paciente, ¿le voy a pasar solamente suero fisiológico? No. ¿Por qué? Porque hay que reponerle iones, hay que reponerle la osmolaridad. ¿Se entiende? Ahora, este paciente que tiene una deshidratación isotónica es que pierde tanto agua y electrolitos, agua e iones. ¿Se entiende? Entonces a este sí le puedo pasar suero fisiológico. Y acá una deshidratación hipertónica es cuando pierde principalmente agua. Cuando se pierde principalmente agua, en ese caso sí le doy solo suero fisiológico. ¿Se entiende? Entonces, pero esto sí es muy importante que lo entiendan, sobre todo para Cátedra 2, porque en la autoevaluación de esta clase, una pregunta de esto entra seguro. En la autoevaluación y en el parcial también. En el parcial, una pregunta de este tema suele entrar.
Bueno, parámetros clínicos de control. ¿Cómo me puedo dar cuenta que un paciente está deshidratado? Es una buena pregunta. Bueno, primero evaluar el estado de conciencia. Ven, cuando uno se deshidrata, ojalá que nunca les pase, pero cuando uno se deshidrata, medio como que se abomba, medio como que se cansa mucho, medio como incluso se puede desmayar, o incluso puede alucinar, en caso de deshidratación extrema, o hasta puede, por ejemplo, delirar. ¿Bien? Así que siempre se evalúa el estado de conciencia. Pulso arterial. Frecuencia cardíaca, estado de los globos oculares, ahora vamos a ir hablando un poquito más de esto. Signo del pliegue, temperatura axilar y rectal, tiempo de relleno capilar subungual y peso. El signo del pliegue, chicos, es esto que vemos acá. A ver, para hacerlo un poco más gráfico entre nosotros, mi mano, yo hago esto. Si cualquiera de ustedes se agarra un poco de piel así, durante, vamos a ponerle 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 y lo suelto. Si yo les muestro mi mano, está lisa la mano, o sea, no se dan cuenta en qué porción agarré yo ese pedacito de piel. Eso es un signo de pliegue negativo, quiere decir que estoy bien hidratado. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo hago lo mismo pero me queda esto? Me queda como la marca de lo que yo me agarré. Eso es un signo de pliegue positivo. Eso me quiere decir a mí que ese paciente o esa paciente está deshidratada. Ahora, con esto, ¿me basta para saber si es una deshidratación hipertónica, hipotónica o isotónica? No. Solo me basta para saber que es deshidratación. ¿Sí? Bueno, y la deshidratación, ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la deshidratación isotónica. Bien, vamos a hablar un poquito más acerca de esto, ya que es muy importante. Entonces, la deshidratación isotónica, que es muy importante, se produce por una pérdida aproximadamente equivalente tanto entre agua y electrolitos, o también llamado iones. Bien, es lo mismo. O sea, se pierden ambas partes por iguales. ¿Por qué le digo que es la más importante? Porque suele ser la segunda más frecuente. Bien, entonces, ¿cuál es un ejemplo? Diarrea, vómito, hemorragias, quemados. Muy importante esto, ¿sí? Por eso digo que suele ser la segunda más frecuente. A ver, cuando digo la segunda en frecuencia, me refiero a la segunda en frecuencia en cuanto a lo que se toma en los choice. Si hablamos en situaciones clínicas, y está ahí peleando el primer puesto, les diría también. Bien, entonces, una persona que viene con diarrea, a ver, diarrea no me refiero a un episodio de diarrea, varios días con diarrea, varios días con vómitos, una hemorragia, que, ojo con esto, en el hospital van a aprender que hay distintos tipos de hemorragia. Bien, a grandes rasgos podemos tener una hemorragia externa, una hemorragia interna. Capaz la hemorragia externa, obviamente que es mucho más fácil, ¿no? Si yo me corto acá el brazo, va a empezar a salir sangre, es una hemorragia externa. Pero si yo, capaz por dentro, estoy perdiendo sangre, yo no sé, no estoy seguro, como no me doy cuenta cómo es que estoy perdiendo sangre. Porque no me puedo abrir la panza y decir, ah, mira, estoy perdiendo sangre acá. ¿Se entiende? Entonces, ojo con esto, para el futuro, siempre, para cuando estén en el hospital y todo, siempre tenganlo en cuenta. Bueno, fisiológicamente hay una caída global de ambos compartimentos, o sea, de ambos compartimentos en el sentido de que hay una caída tanto básicamente del intracelular como del extracelular, pero obviamente son isotónicas, es decir, que la osmolaridad se va a mantener constante. O sea, para que quede claro, la deshidratación isotónica, yo voy a perder agua y electrolitos de la misma manera, pero escuchen la palabra, voy a perder agua, o sea, que si yo tengo una osmolaridad normal de 300 miliosmoles, por ejemplo, quiere decir que yo vamos a suponer 300 miliosmoles, 70 litros de agua. Supongamos que eso es lo normal. En una deshidratación isotónica yo voy a tener, vamos a suponer, 60 litros de agua y 250 de osmolaridad. O sea, sigue siendo isotónico. O sea, la osmolaridad se va a mantener, pero voy a estar perdiendo iones. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la deshidratación isotónica? Globos oculares normotónicos, es decir, el paciente o la paciente va a venir con los globos oculares normales. No va a venir ni con los globos oculares muy protuyentes para afuera, ni muy protuidos para adentro, normal. El pliegue va a ser esbozado. ¿Qué quiere decir esbozado? Básicamente que va a ser casi un pliegue negativo, casi. Lo que sí va a venir con mucha sed. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que una paciente presenta una deshidratación isotónica? Muy fácil. Las mucosas, la boca, los labios, obviamente que hoy en día es difícil por el barbijo, pero básicamente uno de los principales rasgos es los labios. La boca seca a mí me dice, seguro va a ser deshidratación. Y me apunta a una deshidratación isotónica. Puede ser otra, pero me apunta más a una deshidratación isotónica.
Entonces, paciente que viene con los globos oculares normales, con un pliegue más o menos casi negativo, que dice que tiene mucha sed y que presenta mucosas secas, como por ejemplo los labios, ya ahí sí me oriento por una deshidratación isotónica. ¿Qué más puede haber? Normotermia, es decir, la temperatura no va a variar. Sensorio conservado, es decir, no está delirando, no está alucinando, nada de eso. Ausencia de shock, no es que el cuerpo entra en paro. Diuresis conservada, no es que ni orina más que antes ni menos que antes. Siempre orina, por ejemplo, lo normal. Bien, ¿qué pasa con la deshidratación hipotónica? Con la deshidratación hipotónica se va a producir como consecuencia de la depresión sódica. ¿Se entiende? Sódica, es decir, que acá lo que estoy perdiendo es electrolito. Lo que estoy perdiendo principalmente es sodio. ¿Bien? Entonces, en este caso, yo pierdo sodio, chicos. No voy a perder agua y sodio, pierdo sodio. Al perder sodio es una dieta hipotónica. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿cuáles suelen ser las causas? Diarrea con pérdida de sodio, potasio y bases, o también por vómitos con pérdida de cloruros. Son vómitos muy raros, son diarreas también poco raras, pero puede pasar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Son bastante parecidas a lo que vimos recién, con alguno que otro detalle. Pero antes, lo más importante es esto: ¿qué pasa si la osmolaridad plasmática disminuye? A ver, recuerden el esquema que yo les dije al principio que se tenían que acordar. Ese esquema que teníamos plasma, líquido intersticial y líquido intracelular. ¿Qué pasa si la osmolaridad plasmática disminuye? Acuérdense que la osmolaridad, como cualquier osmol, es osmóticamente activa, es una partícula osmóticamente activa. Es decir, que lo que trata de hacer es traer agua hacia ese compartimento. Si la osmolaridad plasmática disminuye, lo que va a pasar es esto: pasaje de agua del compartimento extracelular al intracelular. ¿Por qué? A ver, tiene mucha lógica, chicos. Yo tengo dos compartimentos. En un compartimento tengo una osmolaridad X y en este compartimento tengo otra osmolaridad. La osmolaridad del plasma, cuando la osmolaridad del plasma disminuye, no es que el compartimento intracelular se hace hiperosmolar porque aumenta ganar osmolaridad. El compartimento intracelular se hace hiperosmolar, pero porque la osmolaridad del plasma está bajando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la osmolaridad del plasma baja, ya no hay tantos osmoles que le digan al agua venite para el lado plasmático. No, ahora hay más osmoles que le dicen al agua venite para el lado intracelular. Entonces el agua empieza a pasar del líquido extracelular al intracelular. Y de esa manera ocurre esto: edematización celular. Celular. ¿Se entiende? Muy importante esto. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas, los globos oculares van a ser hipotónicos, un enoftalmo. Enoftalmo quiere decir el globo ocular, o sea, el ojo, va a estar como muy protruido para adentro, como muy chiquito, los ojos básicamente, ¿sí? El pliegue va a ser bien manifiesto, es decir, yo le tomo el signo del pliegue y se va a notar bien la arruga. Puede no tener sed o puede tener una sed muy escasa, mucosas ligeramente secas, ya que no hay tanta pérdida de agua, sino que hay más pérdida de electrolitos. Sensorio obnubilado, puede ser que el sensorio esté un poco confuso, no delirando ni alucinando, pero sí puede estar confuso, sí puede estar por ahí medio olvidadizo. Pueden aparecer convulsiones, es medio difícil pero puede pasar. Shock hipovolémico temprano, lo mismo, muy difícil pero puede pasar. Bueno, cálculo de ritmo goteo minuto, muy importante esto. Esto sí es típico para cátedra 2. ¿Cómo sé yo qué cantidad de suero fisiológico debo administrar y por cuánto tiempo a una persona con hiperosmolaridad? Es verdad, porque por ejemplo, yo tengo una persona con hiperosmolaridad, ¿no? ¿Cómo sé yo qué cantidad de suero fisiológico le tengo que dar? No sé. O sea, sé que le tengo que dar suero fisiológico, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cada cuánto? ¿Cuánta cantidad? Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Se divide 168, que es un número constante, por la cantidad de horas en que se quiere administrar por vía para enterar la solución. Es decir, supongamos que yo quiero pasar una solución en 4 horas. La solución fisiológica, chicos, siempre va a venir en sachet de medio litro. O sea, siempre va a venir en sachet de 500 mililitros. ¿Sí? Siempre. Entonces, si yo quiero pasar una solución fisiológica en 4 horas,
yo tengo que hacer 168 dividido 4. Eso me da 42 gotas por minuto. Ese es el ritmo de goteo minuto. De estos chicos de cátedra 2 suelen entrar preguntas, 1 o 2, así que denle pelota, acuérdense de esta fórmula porque es muy importante. Bueno, y con eso terminamos de deshidratación, ¿sí? Ahora vamos a arrancar con ácido-base. Vamos a ver las generalidades de qué es un ácido, una base, etc. Igual recuerden que es una introducción, ya que la clase que viene vamos a seguir hablando un poco de lo mismo. Bien, vamos a seguir hablando un poco más de lo que es pH, de lo que es el equilibrio ácido-base propiamente dicho. Y vamos a hablar un poquito más de lo que es algo que se llama sistema buffer. Pero ahora vamos a hacer una introducción de ácido-base. Bueno chicos, entonces, ahora tenemos que ver ácido-base. ¿Sí? Ácido-base, que es un tema que se suele preguntar bastante para ambas cátedras. Es un tema que es una introducción hoy, no va a ser muy densa la cosa. Pero es un tema que ya les digo, ¿sí? Es bastante importante que lo sepan para el primer parcial. Bueno, primero vamos a empezar diciendo que es un ácido, ¿no? Un ácido, por definición, es toda sustancia que en soluciones acuosas pueden ceder protones. Bien. Ahora en bioquímica nosotros a protones los vamos a llamar esta H+. Entonces de ahora en más la H con este más lo llamamos protones. Bien, yo sé que la H es un hidrógeno, ya lo sé, pero se lo suelo llamar protones. Bueno, entonces un ácido es toda sustancia que en solución a cosas puede ceder protones. Definición que se la tienen que saber de memoria porque para ambas cátedras las preguntan para el primer parcial. Es típica pregunta de choice. Bien. Entonces, si tuviésemos que hacer una reacción química, ¿no? Mostrando, tendríamos que hacerlo así. Por ejemplo, acá es un ácido, este ácido en una solución acuosa va a liberar protones. Una base, en cambio, va a ser algo diferente. Ahora, presten atención a esto. Acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? También un ácido más agua. Tenemos lo que sería nuestro compuesto y este H3O. A ver, ¿qué es lo que quiero representar en la segunda ecuación? Tengo un ácido que reacciona con el agua. El ácido se va a transformar en algo, que ahora vamos a hablar qué es, y el agua se transforma en H3O. Este H3O es la representación gráfica de este H+. O sea, en química lo van a encontrar todo así, todo como esta forma, como H+. Pero esos H+ quieren decir H3O, que es el famoso hidrogenión. Anoten eso, que es importante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es una base? Una base es una sustancia que en solución acuosa es capaz de captar protones del medio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues si ustedes se ponen a pensar, un ácido es alguien que cede protones. O sea, si esto fuese un ácido, el ácido cede los protones. Me quedé sin los protones. Una base es quien acepta los protones en un medio acuoso. Ahora, de acá se desprende una definición que es muy importante, que es la de ácido y base conjugada. ¿Por qué es tan importante esto? Porque una base conjugada, ¿sí? O un ácido conjugado, es esto, se representa en este lugar. ¿Por qué? Porque básicamente una base conjugada, por ejemplo, es aquella molécula que recibe los protones que un ácido libera en el medio. Ahora, presten atención a esto. Ojo, yo tengo acá mi ácido. Esto es un ácido. ¿Recuerdan las clases de estructuras? ¿Cómo me doy cuenta que esto es un ácido? COOH. Tengo mi ácido. Más agua me da mi ácido conjugado. ¿Ven? ¿Verdad? Sería como el ácido o mi base conjugada, mejor dicho también, puede ser. Mi base conjugada y el hidrogenión. Ojo con lo que les voy a decir. El agua no es su base conjugada. ¿Se entiende? La base conjugada es esto. Ácido, base conjugada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es el agua? El agua en este ejemplo se comporta como una base. Ahora, supongamos al revés. Supongamos que, por ejemplo, ¿el agua se puede comportar como ácido? Sí. El agua se puede comportar como ácido y como base. Ahora más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, como vemos acá, en ambos casos el agua es quien reacciona tanto con el ácido como con la base. Por lo tanto, el agua se considera como anfiprótica. Esta palabra, sobre todo los de cátedra 1, tenganla presente. Anfiprótica o anfotérica.
Sepan esa palabra. Bueno, entonces, definimos que es un ácido, definimos que es una base. Ahora, todos sabemos, porque lo hemos escuchado en química, en el CBC o en el colegio, aquellos que hicieron más que nada la parte de naturales, todos sabemos que los electrolitos pueden ser electrolitos fuertes o electrolitos débiles. Bien, ahora, cuando hablamos de electrolitos me refiero a ácido-base. Entonces, un ácido fuerte, por definición, es aquel que en un medio acuoso se disocia por completo. Y una base fuerte es lo mismo. O sea, aquella base que en un medio acuoso se disocia por completo. Bien, ahora, si tuviésemos que hacer una representación gráfica de un ácido fuerte, sería ácido clorhídrico, típico ácido fuerte, se disocia en protón y en cloruro. Pero fíjense esto, ¿la flecha en qué es? La flecha implica una reacción irreversible, es decir, que el ácido clorhídrico siempre se va a disociar el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, un ácido débil no es lo mismo que un ácido fuerte. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la disociación. Un ácido fuerte yo sé que se disocia siempre. Siempre se va a disociar por completo. Siempre, en esto y en esto. Y en estas cantidades. Pero un ácido débil es aquel que en un medio acuoso se disocia parcialmente. Es decir, yo no sé cuánto se va a disociar. Sé que se disoció, pero no sé qué cantidad. No sé si se disoció un 70%, un 20%, un 30%, un 50%. No tengo ni idea. Yo solo sé que algo se disoció. Entonces, si tuviese que representarlo, yo diría, básicamente, un ácido débil, que es esto, bien, se va a transformar en mi base conjugada y va a liberar protones, porque es un ácido débil. Ahora, fíjense la flecha, es una flecha reversible. Eso es lo que tienen los ácidos débiles, que así como se pueden disociar, se pueden volver a asociar siempre dependiendo del medio. Bien, entonces, el concepto de base fuerte y base débil es el mismo. O sea, base fuerte, aquella que se disocia completamente, base débil, aquella que se disocia parcialmente. ¿Se entiende? O sea, el concepto es el mismo. ¿Cómo nos damos cuenta que tanto se disocia un ácido o base débil? Nos vamos a dar cuenta básicamente porque, volvemos a repetir, uno dice por definición que un ácido débil o una base débil se disocia parcialmente. ¿Y qué significa ese parcialmente? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es? ¿Un 50%? ¿Un 40%? Bueno, como nosotros necesitamos saber algo de esa disociación parcial, se creó una constante, ¿sí?, que la vamos a llamar Ka. Esa se llama constante de disociación de un ácido. Por eso la A. Constante de disociación de un ácido. Si estuviésemos hablando de una base, por ejemplo, constante de disociación de una base, en vez de decir Ka, decimos Kb. Bien, ahora, repito, el Ka es la constante de disociación de un ácido, o sea que esto va a ser un número. Esto va a ser un número. Ese número es lo que a mí me dice, este ácido se disoció tal número. Listo. Ahora, todo bien, pero, por ejemplo, si yo tengo dos ácidos débiles, escuchen, dos ácidos débiles distintos. Bueno, yo sé que los dos, escuchen bien, yo sé que los dos son ácidos débiles. O sea, yo sé que los dos van a hacer esto. Los dos. Tengo que los dos son ácidos débiles. Tengo que los dos van a hacer lo que yo recién les demostré. Pero, ¿cómo me doy cuenta? ¿No? ¿Cómo me doy cuenta? Voy a tener cada ácido va a tener su propio Ka. ¿Y cómo me doy cuenta? Por más que los dos sean débiles, ¿cuáles de esos dos es más fuerte que el otro? Porque, a ver, vos podés tener a 50 ácidos débiles, pero de esos 50 ácidos débiles siempre va a haber uno que es el, entre comillas, más fuerte de los débiles y uno que va a ser el más débil de los débiles. ¿Se entiende? Es medio raro, pero espero que se entienda. Entonces, como yo necesito saber también la fuerza, se inventó el pKa. El pKa, o si estuviésemos hablando de una base, sería pKb, mide la fuerza de un ácido o base débil.
¿Se entiende? Entonces, Ka o Kb es la constante de disociación de un ácido a una base. pKa o pKb es la fuerza que tiene ese ácido débil o esa base débil. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante es esto. Lo importante es que la pKa está inversamente relacionada con la fuerza. Es decir, a mayor fuerza, menor pKa. Si yo tengo que un ácido tiene un pKa de 10 y otro ácido tiene un pKa de 5, el de menor pKa tiene mayor fuerza. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la Ka y el pKa? La Ka se calcula así: concentración de base conjugada por concentración de ácido conjugado por concentración de protones dividido concentración de ácido sin disociar. Chicos, la A con el menos también se le puede llamar ácido disociado, es decir, sería esto. Esto es el ácido que se disoció. Esto sería la A con el menos. Por la concentración de protones dividido el ácido sin disociar. Esto sería la AH. ¿Bien? Bueno, con eso consigo el Ka. ¿Y cómo calculo el pKa? Es el menos logaritmo del Ka. Chicos de cátedra 1, sobre todo, esto suelen hacerle alguna pregunta en el parcial. Una pregunta probablemente va a entrar de esto. Calcule el pKa teniendo tal Ka, calcule el pKa y les dan, por ejemplo, valores para que calcule el Ka y con eso sacan el pKa. ¿Se entiende? Así que denle mucha bola a esto, porque siempre en algún ejercicio puede entrar. Bueno, y con eso nos damos pie para hablar un poquito acerca del pH. Bueno, el pH básicamente, como vemos acá, esto va a ser una introducción, vamos a ver un concepto que no creo que lo vayan a tomar, pero siempre está bueno por las dudas. Pero el pH básicamente es una escala que va de 0 a 14. Y a esta escala yo básicamente la puedo partir en dos, ¿sí? Justamente por la mitad. La mitad, obviamente el 7, va a representar el pH del agua. ¿Sí? 6 es el pH del agua. Si yo me voy de 7 a 14... estoy del lado básico, ¿bien? De 7 a 14 es base. Y de 7 a 0 es ácido. Ahora, ojo, porque acabamos de decir que tenemos ácidos y bases débiles y fuertes. ¿Cómo sé yo cuando un ácido es fuerte basándome en el pH? Muy buena pregunta. Entonces, si yo tengo un pH de 0, 1 y 2, aunque 2 está un poquito discutido, no, miento, 0, 1 y 2 y el 3 es el que está un poco discutido, si yo tengo un pH de 0, 1 y 2, eso sí o sí es un ácido fuerte. O sea, el ácido fuerte va a ser aquel ácido que tiene un pH de 0, pH de 1 y pH de 2. Para que se den una idea, pH 0 es una batería. Por eso dicen que es tan tóxica. El ácido estomacal, el jugo gástrico, tiene un pH de 1. Y aunque no lo crean, el limón tiene un pH de 2. ¿Bien? Si yo tengo un ácido que tiene un pH de 3, 4, 5 o 6, en ese caso yo voy a decir que estoy en presencia de un ácido débil. Bien, por ejemplo, el vinagre tiene un pH de 3, el tomate tiene un pH de 4, el café tiene un pH de 5, la leche tiene un pH de 6. No sé si alguna vez, esto dato de color, pero no sé si alguna vez les pasó o capaz lo escucharon o capaz lo saben, pero vieron que a veces que uno tiene acidez, vieron esa acidez como esa sensación de tener justamente esa acidez acá en la panza o esa ganas de querer tomar algo fresco porque siente que le quema por dentro todo lo que es la panza, por decirlo de una manera. Cuando uno tiene una sensación de acidez, los que no, por ejemplo, los que quieren hacer un método casero, aunque no lo crean, yo sé que deben haber un montón de métodos caseros, estoy seguro. Pero aunque no lo crean, cuando uno tiene acidez, lo que suele como un poco casero hacer es tomar un vaso de leche. Aunque no lo crean. De verdad, lo he visto y lo he escuchado varias veces. Lo he escuchado un montón de veces. Toman un vaso de leche. ¿Bien? Y hay otras personas que directamente para la acidez toman algo que se llama Milanta, ¿no? Que es algo que vas a la farmacia, lo pedís y listo. Bueno, la leche se toma porque tiene un pH casi cercano al neutro. Entonces lo que hace, entre comillas,
trata de opacar esa gran acidez que uno tiene. ¿Sí? Nada, eso como un dato de color. La milanta es lo mismo, la milanta tiene un pH más cercano al neutro, casi tirando a básico, entonces por eso es que opaca esa acidez. Bueno, si nos vamos para el lado de las bases, tenemos lo mismo. Toda base que tenga pH 8, 9 o 10 es considerada una base débil. Bien, base débil. Por ejemplo, la sangre, que en realidad esto está mal, porque esto es un gráfico sacado de internet. Esto está mal, chicos. La sangre no tiene un pH de 8, la sangre tiene un pH entre 7,35 y 7,45. Acá, pH de 8, un órgano que tiene un pH de 8 es el intestino, por ejemplo. El intestino sí tiene un pH de 8. Bueno, pH de 9, todo lo que es la soda. pH de 10, todos los que son los antiácidos. Por ejemplo, todo lo que uno escucha como antiácido en la farmacia, el uvasal, todas esas cosas que uno dice son antiácidos. Bueno, eso tiene un pH de 10. Bien. Ahora, escuchen esto. Toda sustancia, toda base que tenga pH 11, 12, 13 o 14 es considerada una base fuerte o alcalinos. ¿Por qué alcalinos? Porque en la tabla periódica, si ustedes tienen voluntad, si no, no hace falta, pero si ustedes tienen voluntad, en la tabla periódica ustedes van a ver que los metales del grupo 1, sobre todo, y los del grupo 2, pero sobre todo los del grupo 1, se llaman metales alcalinos. Esos metales se llaman alcalinos porque la gran mayoría forman los alcalinos o las bases fuertes. ¿Bien? Entonces, tenemos, por ejemplo, una solución de amonio, tiene un pH de 11, el jabón tiene un pH de 12, todo lo que es elementos de limpieza va a tener pH de 13, pH de 14. Bien, bueno, esto es más que nada a modo de ejemplo. Ahora, ¿qué es lo otro que más que nada importa? Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante esto de la escala de pH? Porque, por ejemplo, si tenemos una solución de ácido conocida y de volumen conocido y le agregamos otra sustancia básica de concentración conocida, lo único que tenemos que hacer es medir el volumen que voy a agregar hasta llegar al punto de equivalencia. O sea, que cuando los de ácido base son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Lo que tenemos que ver es un procedimiento que se llama titulación. Bien, titulación básicamente quiere decir esto, quiere decir el hecho de que yo voy a tener una solución de, por ejemplo, base que yo conozco, como es ahí. Tengo una solución de ácido conocida, que es lo que voy a poner acá. Tengo una solución de ácido conocida y de volumen conocido. Y le agrego otra solución básica de concentración conocida. ¿Se entiende? O sea, yo tengo acá en este frasquito una concentración y volumen de ácido que yo conozco. Acá yo tengo una bureta, como es una bureta, es como si fuese una pipeta con una regla. Y esta bureta lo que tiene es una solución de ácido de concentración conocida. A esta bureta la lleno hasta el 100%, por ejemplo, hasta 100 mililitros. Vamos a suponer. Entonces, esta bureta tiene como una llave que yo abro y permite que el líquido vaya cayendo. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? De 100 voy a pasar a 90. Mido la tirita, ahí para medir el pH, a lo que yo les dije, para medir el pH, yo tengo tiritas reactivas, que son como pedacitos de papel, así rectangulares, que yo los pongo, los sumerjo a ese papel en una solución y dependiendo del color me doy cuenta si esa solución es ácida o si esa solución es básica o neutra. ¿Se entiende? Entonces es como una gama de colores. Entonces, vuelvo al ejemplo. Tengo el ácido, le mando 10 mililitros de solución, de base, le mando 10 mililitros de base. Voy a ver, meto papelito y sale de un color que es ácido. Bueno, sigo. Repito, otros 10 más. Mido, sigue siendo ácido. Y así voy a repetir hasta que la tirita reactiva me dé básico. Por ejemplo, ¿no? Ahora, yo sé básicamente que tengo concentración de ácido conocida. Voy a medir qué cantidad de base, voy a tener una concentración de base conocida. Yo voy a medir por esta bureta, voy a medir qué cantidad de base yo le metí. Y acá básicamente es fácil, porque acá tengo la concentración del ácido que yo conozco con un volumen que yo conozco.
Ahora, claramente, en los parciales, ustedes no van a tener una bureta y no les van a decir eso. Entonces, ¿qué es lo que me importa acá? Lo que me importa acá es lo siguiente. Yo quiero llegar a un punto donde el número de equivalentes de ácido es igual al número de equivalentes de base. Entonces, antes de pasar básicamente al lado de las cuentas, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa esto. La representación de la titulación. Esto se llama titular. Titular quiere decir pasar, ir agregándole base fuerte, o mejor dicho, en este ejemplo, titular quiere decir agregarle base fuerte a una concentración de ácido fuerte ya conocida de volumen conocido. Eso es lo que significa titular. Ahora, cuando yo estoy titulando, escuchen esto, cuando yo estoy titulando ácido fuerte y base fuerte, ¿sí? La curva de disociación va a ser esta. Es una curva de disociación, ¿sí? Que es muy conocida. No por la forma, sino que es muy conocida ya que se diferencia totalmente de otra curva que vamos a ver ahora. Entonces, esta curva, chicos, no se la olviden nunca más. Por lo menos para este primer parcial. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, a ver, si tuviésemos que describir esta curva, diríamos lo siguiente. En el eje Y yo tengo la escala de pH, en el eje X tengo la cantidad de base que yo le fui agregando. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo tenía una solución de ácido de concentración conocida y de pH conocido. Entonces, ven acá, solución de ácido, arranco una solución de ácido. A esta solución de ácido le voy agregando base. Le agrego base. ¿Ven cómo de a poquito, de 1 vamos pasando a 2, de 2 vamos pasando a 3, de 3 vamos pasando a 4? ¿Ven cómo el progreso es muy despacito? Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que esto hace ¡pum! Y es tremendo el cambio de pH. Fíjense, de pasar a 4 pasamos a 11 o a 10. Es una bestialidad. Y en 2 segundos lo hizo. ¿Se entiende? Y después seguimos con pH de 11 a 12 y llegamos a 13, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que me quiere decir esta curva? Esta curva me quiere decir tres cosas. La primera, que de una sustancia que era ácido en un primer momento, terminé con una sustancia que es básica. La segunda, que esta sustancia, si yo la tuviese que describir, se fue disociando de a poquito hasta que en un momento hizo plum y se disoció de golpe. Y después se fue disociando otra vez de a poquito. Y la tercera, basándome en esa definición, yo me doy cuenta que esta curva es la curva de un ácido, en este caso, fuerte. O sea, yo sé que esta curva representa un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque solo los ácidos fuertes se disocian completamente. Esta recta quiere decir que el ácido se disoció completamente. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cómo es la curva de una base? De un ácido débil, porque es así. ¿Ustedes ven esa súper recta acá? No. Ahora, fíjense lo siguiente. En ambos casos, tanto en este como en este, yo arranco con una sustancia ácida y termino con una sustancia básica. Acá lo mismo. Arranco con una sustancia ácida y termino con una sustancia básica. O sea, es lo mismo. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en cómo llego a esa disociación. Acá yo lo disocio en 2 minutos, menos en 1 segundo. Acá tardo un poco más. Yo sé, ojo, yo sé que esto mide la cantidad de base que le voy agregando. Esto no mide el tiempo, por las dudas. Porque yo acá dije una cosa, pero no es que acá en algún eje tengo el tiempo. No, acá lo mismo, la cantidad de base que yo le voy agregando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo describiríamos esta curva? Bueno, lo mismo. Arrancamos con una solución que tiene un pH ácido. De a poco le vamos a ir agregando base, pero la disociación va muy despacio. Hasta que llegamos a un pH de 8, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo importante? Esta es una curva de disociación de un ácido débil. Si yo me pongo a pensar, aunque no lo crean, y acá tienen que usar su imaginación, chicos, supuestamente, acá se forma como una meseta. Yo la verdad que no veo una meseta, veo como un poco inclinado, pero bueno, vamos a suponer que acá es una meseta. Supuestamente, en esa meseta, en ese punto,
el pH y el pKa son iguales. Ahora vamos a ver por qué. A ver, algo que acá nunca va a poder ocurrir es lo siguiente. El ácido, las concentraciones de ácido y de base nunca van a poder ser iguales. ¿Por qué no? Y porque como se disocia siempre el 100% y como se disocia tan rápidamente, es muy difícil que encontremos un punto en el cual las concentraciones de ácido y de base sean iguales. Es muy difícil. ¿Se entiende? Es como ácido, 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 base. ¿Y en qué momento fueron iguales? No me doy cuenta, no lo vi, me lo pasé. Ahora, en este ejemplo no es tan difícil. Porque en este ejemplo yo tengo X concentración de ácido, X concentración de base. X concentración de ácido, tanto de base. Porque acuérdense que el ácido débil era el que formaba el ácido y su base conjugada. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando a medida que el ácido se disocia, se va formando su base. Primero arranco con mucho ácido, poco base. Más o menos de ácido, más o menos de base, hasta que llega un momento en que voy a tener las concentraciones de ácido y base iguales. Ahora, ojo, ¿para qué hago tanto hincapié con esto? Porque hay una ecuación, y acá viene el tema principal que les van a preguntar en el parcial. Hay una ecuación que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es esta ecuación que involucra pH, pKa y concentraciones de ácido y base conjugada. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir así: la ecuación de Henderson-Hasselbalch lo que hace es, yo voy a tratar de averiguar el pH a determinadas concentraciones de ácido y de su base conjugada. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer es, pH, mi incógnita, es igual al pKa, que siempre se lo van a dar como dato, más el logaritmo de base, escuchen, base dividido ácido. ¿Se entiende? Base dividido ácido. Ojo con eso. Mucho cuidado. Base dividido ácido. En la clase que viene vamos a aprender un ejemplo de esto. Base dividido ácido. Es la única ecuación que tienen que saberse de esta clase. Literal, la única. ¿Sí? A ver, una de las únicas. Porque esta es la más preguntada. ¿Sí? Bueno, ahora, hay un dato muy interesante y es que los aminoácidos pueden comportarse tanto como ácidos y pueden comportarse como bases. Bien, ¿de qué va a depender? Los aminoácidos pueden comportarse como ácidos o como bases. Básicamente, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan en la clase de estructuras? En la clase de estructuras, bien, ¿se acuerdan? Cuando uno hace la estructura de un aminoácido, en la clase de estructura nosotros sabemos que un aminoácido se llama aminoácido porque presenta un grupo amino y presenta un grupo ácido carboxílico. Los chicos de cátedra 1 probablemente ya lo hayan visto, los chicos de cátedra 2 lo vamos a ver más adelante. Pero, básicamente, los aminoácidos se llaman aminoácidos porque presentan un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Bien, ahora, los grupos amino siempre se van a comportar como bases. Es decir, que los grupos amino siempre van a poder obtener, o mejor dicho, van a recibir protones. Mientras que el grupo ácido carboxílico, como lo dice el nombre, se va a comportar como ácido. ¿Por qué? Porque el grupo ácido carboxílico siempre va a ceder protones. ¿Quedó claro? Muy importante eso. Entonces, como un aminoácido presenta tanto grupo amino como grupo ácido carboxílico, o sea, presenta una base y un ácido en su misma estructura, los aminoácidos pueden comportarse como ácidos y como bases. Si yo tuviese que titular un aminoácido, obtengo una curva parecida a esta. Si se dan cuenta, es una mezcla entre la curva de disociación de un ácido fuerte y un ácido débil. Pero no es lo mismo. Bien, no es lo mismo. Esta es la representación de un aminoácido que se tituló. Entonces, el concepto es el mismo. Arranco con un aminoácido a tal pH, lo voy llevando a un pH más básico.
Lo importante de todo esto, es esto de acá, que después lo vamos a volver a repasar, que ahora yo solo lo quiero mencionar y después lo vamos a volver a repasar, que es el tema del pKa. El pKa, bien, cómo calcular el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el punto donde las moléculas se encuentran en estado neutro. Chicos, esto lo vamos a volver a repasar, así que quédense tranquilos. ¿Cómo se calcula el punto isoeléctrico? pK1 más pK2 dividido 2. Por ahora solo me interesa que se acuerden de esto y que se acuerden la definición del punto isoeléctrico. Después lo vamos a volver a repasar. Bien, lo vamos a volver a ver. Chicos de cátedra 1, ustedes que ya vieron por ahí la parte de estructuras, ustedes que ya por ahí ya lo tienen un poco más fresco, lo que sí asocian lo que yo dije del pKa. Bien, ¿se acuerdan que en esa clase yo voy a explicarles después lo del pKa? Asocien, ¿sí?, cómo se va titulando un aminoácido basándose en los cambios de estados de carga que tiene un aminoácido. Bueno, y ahora sí, chicos, con esto terminamos. Vamos a hacer 3 preguntitas muy cortitas. Es muy importante de esta clase que se lleven, ¿qué cosa? Sobre todo la parte de deshidratación, ¿sí?, que es la primera parte de esta clase, deshidratación. Que estén muy atentos con las preguntas de Henderson-Hasselbalch porque van a entrar y se la van a preguntar, aunque lo vamos a volver a ver la clase que viene. También es muy importante que entiendan el concepto de qué es un ácido, qué es una base, ácido-base conjugada y el concepto de titulación. Bien, es muy importante eso. Bueno, 3 preguntitas y ya los libero. ¿Cuál será el pH de una solución acuosa cuyo pOH es de 12? Bueno, esto es importante, que también lo vamos a volver a ver la clase que viene probablemente, ¿sí? Básicamente, el pH de una solución acuosa cuyo pOH es de 12, si el pOH, acuérdense lo siguiente, la escala de pH va de 0 a 14, ¿sí? La escala de pH va de 0 a 14. Ahora, esta escala de pH, que va de 0 a 14, básicamente es importante. ¿Por qué? Es importante porque la escala de esta de pH, yo sé que pH más pOH me da 14. Bien, ahora, si yo sé que pH más pOH me da 14, tengo un pOH. Si yo quiero sacar el pH, hago 14 menos el pOH y me da el pH. O sea, 14, ¿sí?, 14 menos 12 me da 2. Opción C. ¿Se entiende? Segunda pregunta. Cuando en una solución las concentraciones de un ácido débil y la sal de su base conjugada son iguales, ¿cómo es la relación entre el pH de la solución y el pKa del ácido débil? Lo mismo, otro concepto muy importante, ¿sí? ¿Cómo es la relación entre el pH de la solución y el pKa débil? Acuérdense, algo que yo no les mencioné, vuelvo un cachito para atrás, es esto. Fíjense lo siguiente, ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pKa más logaritmo de base sobre ácido. Fíjense lo siguiente, cuando la concentración de base y las concentraciones de ácido sean iguales, supongamos 10 y 10, 10 dividido 10 me da 1, logaritmo de 1 me da 0. Entonces, cuando la concentración de base y ácido son iguales, pH es igual al pKa. ¿Por qué? Porque me quedaría pH es igual a pKa más 0. O sea, pH es igual a pKa. Entonces, en esta pregunta, cuando una solución las concentraciones de un ácido débil y la sal de su base conjugada son iguales, ¿cómo es la relación entre el pH de la solución y el pKa del ácido débil? Básicamente, tenemos el pH es mayor al pKa del ácido, el pH es igual al pKa del ácido, el pH es menor al pKa del ácido o el pH es neutro. La opción correcta es la B. El pH es igual al pKa del ácido. Bien. Y la última, ¿cómo se define pH? Tema que ya también acabamos de ver. El pH es el logaritmo de la concentración de los iones de hidroxilo, es el logaritmo de la inversa de la concentración de iones hidrógeno, es el logaritmo de la inversa de la concentración de los iones hidroxilo o el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Bueno, acuérdense que siempre es el logaritmo, siempre. Ahora, ¿es la concentración del logaritmo de la inversa o común? Siempre es de la inversa. Ahora, me quedo con la opción B y con la opción C. Logaritmo de la inversa de la concentración de iones hidrógeno o hidroxilo. Si estamos hablando de pH, la opción correcta es el de hidrógeno. Si la pregunta dijera el pOH, la opción correcta sería hidroxilo.
Bien, pero en esta pregunta la opción correcta es la opción B. Es el logaritmo de la inversa de la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Bueno, con eso terminamos, chicos. Acá les dejo las referencias, como siempre. Nos vemos en la próxima clase. Acuérdense que la próxima clase va a ser como una especie, entre comillas, de continuación de los temas que acabamos de ver hoy, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase.